Regresamos con Arturo Borges en Doble Vía, hoy para hablarles, Arturo, de cuando se da, y lamentablemente son muchos aquí en Uruguay, un accidente de tránsito. ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer? Cierto. Y es un tema que viene a cuento porque nosotros desde que empezamos este ciclo empezamos a hablar sobre la prevención, ¿verdad? Y además, cuáles son aquellas causas que llevan al individuo a tener un siniestro. Pero nosotros lo que vemos es que quizás no hacemos una buena prevención, que sería la primera etapa, fundamentar al individuo con conocimiento, preparar tanto al peatón como al conductor en lo que va a encontrar en el sistema del tránsito. Entonces, cuando después llegamos al siniestro, lo que vemos fue el desencadenante de todo un proceso, como hemos hablado, y que a partir de ahí, ¿qué sucede? Entonces, como también hemos hablado de seguridad activa y pasiva, hoy nos gustaría hablar un poco, ¿qué pasa cuando uno es testigo del hecho, lo protagoniza o puede ayudar? Muchas veces cuando en los cursos nosotros hacemos algunas preguntas y a profesionales, ¿cuál es el número al que hay que llamar para solicitar la emergencia? La gente duda. Y quizás el número que te dice no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, una de las cosas que nos gustaría explicar es cuál es la estrategia que deberíamos tener frente a una situación de este tipo. Por supuesto, lo primero que nosotros vemos como estrategia fundamental es que cuando se sucede el accidente, ya lo que falló es la primera etapa de la estrategia, que vendría a ser la prevención primaria, donde el individuo debería estar educado de tal manera para que pudiera evitar el accidente. La otra etapa es la secundaria y luego tenemos la terciaria. Esto son, digamos, una escala de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Dejamos de lado la primaria. La primaria es, como dijimos recién, la que se dedicaba a preparar al individuo. Cuando sucedió el hecho, acá algo falló. Y ahora tenemos que ver qué pasa con la secundaria. La secundaria es la etapa encargada donde uno va al hecho y debe de proteger el lugar, la situación, para que esto no se transforme en una situación más grande, es decir, en un evento de mayor magnitud. Y por otro lado, además, proteger la vida de quienes están sufriendo el accidente. Muchas veces el saber qué hacer o no hacer en esta etapa hace que... Puede ser decisivo para la vida o la muerte de una persona. Totalmente, realmente es así. Y luego tenemos la prevención terciaria, que es tratar de rescatar al individuo y de hacer en su convalecencia tener la posibilidad de reinsertarlo en la sociedad y evidentemente ubicarlo nuevamente en la etapa que tenía anteriormente al hecho. Estas serían las estrategias que nosotros deberíamos tener. Pero ¿qué sucede? Esto forma parte de lo que se llama una cadena asistencial, que todo ciudadano uruguayo debería tener por lo menos como conocimiento básico qué hacer en ese momento. Que además es muy complicado, cuando tú vas al hecho la gente está muy nerviosa y quizás a veces la gente en vez de ayudar entorpece. Claro, está en una situación límite, al borde con los nervios de punta, con los pelos de punta y no se sabe muchas veces qué hacer, conmocionado, ¿no? Y que es lógico, ¿verdad? Porque está viviendo una etapa de shock. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto que se llama la cadena asistencial o cadena de supervivencia. De estas etapas, ¿verdad? Son eslabones encadenados que lo que hacen, digamos, es una especie de protocolo de actuación para supervivir, como bien lo dice allí la cadena. ¿Cómo manejamos esto? La prevención del accidente, ya lo dijimos, tenía que ser en la etapa anterior a que sucediera. Medidas de seguridad, cuidado del vehículo, conducta en el tránsito. Exactamente. La segunda etapa, la protección del lugar. Nosotros deberíamos llevar en nuestro vehículo, si venimos en vehículo, por lo menos una baliza. Es obligatorio, igual que el matafuego. Y además un chaleco, ¿verdad? Reflectivo. Porque lo primero que hay que hacer es preservar el lugar, cuidar el lugar. Si uno viene en el auto, tratar de parar 50 metros alejado de donde sucedió el hecho, a los efectos de no entorpecer la llegada de una emergencia, pero además ponernos a resguardo. El chaleco es un elemento fundamental. Entonces decimos, preservar el lugar, ver que no suceda otro accidente y además entrar a proteger a los heridos. Claro que en esta etapa también anteriormente han actuado los elementos de seguridad pasiva, el cinturón, el airbag y la carrocería. Entonces acá tenemos una etapa importante, proteger el lugar para que no suceda otra cosa de magnitud. Luego, activar el sistema, esto es decir, alertar. Acá hay que llamar. ¿A quién hay que llamar? Aquí hay que llamar al 911. Pero vamos a hacer la hipótesis de la ruta. Estamos en carretera, porque en ciudad más o menos se está manejando, aunque reconocemos
que el sistema no es todo lo brillante que debería ser. Pero supongamos esta hipótesis en carretera. Lo que hay que llamar es el 911. Pero si el 911 no tiene una respuesta inmediata, hay que llamar al 108. El 108 es una mesa de radio instalada en Policía Caminera y allí van a tener la posibilidad de que ellos disparen un móvil hacia el lugar y que además tener la posibilidad de que a una emergencia también lo haga. Es el 108 en ruta. ¿Qué debe hacer el individuo en este caso cuando activa el sistema? Es fundamental tratar de ver, antes de mover a un individuo, que lo primero que hay que hacer es no tocar a la persona, tratar de hablar con los que estén conscientes y ver si, primero, qué cantidad de pasajeros o involucrados podría haber. Una vez que se contacta con la emergencia, ubicar el lugar, dar alguna referencia exacta de dónde se produjo el hecho. Si hay niebla, si hay fácil acceso, si está lloviendo, ¿verdad? Si existe la posibilidad de que puedan acercarse rápidamente al hecho. Después, ¿qué tipo de lesiones? ¿Qué características ha tenido el accidente? ¿Es un vuelco? ¿Es una colisión? ¿Qué ha pasado? Esto es importante porque toda esa información es recibida por el médico que está en la emergencia y quizás vaya armando una estrategia. Vaya previendo qué es lo que va a hacer cuando llegue, ¿no? Exacto. O si no, quizás le esté dando alguna indicación al interviniente. Y ese que interviene debe tomar la posta y decir, bueno, yo organizo esto y me encargo de la emergencia o me encargo de decir, designar acciones, cosas de poder armar todo con una buena, digamos, un buen resultado. Entonces hay que activar el sistema de esta manera, alertar. Después el soporte vital. Si uno tiene la posibilidad de tener algún conocimiento de prevención, por ejemplo, de primeros auxilios, bueno, puede quizás ayudar. Si no lo tiene, la verdad que lo mejor es tratar de tranquilizar al individuo, ¿verdad? Con gestos o con las manos, pero no tocar. Ya el hecho de estar allí, ya la asistencia está dada, es decir, no incurre en omisión de asistencia. Porque a veces hemos visto que la gente mueve el individuo o lo quiere dar vuelta y lo hace en un momento que no protegió bien el eje cabeza, cuello, ¿verdad? Cervicales, y acá tenemos un problema muy serio. En vez de ayudar, lo que empeora la situación. Comprometimos la situación. Ahora, si tú me decís, bueno, la persona está en el medio de la ruta y no hay otro remedio que sacarla por la posibilidad de un atropellamiento, o se está prendiendo fuego el auto, hay un incendio, bueno, ahí veríamos si se puede actuar. Pero el hecho es ver cómo ayudamos sin tener que mover a nadie. Después, evidentemente, llegará el transporte sanitario, que es el que va a tener que dirigir según las lesiones. Por supuesto, también acá tenemos otro tema. Por lo general no va un traumatólogo, va un médico que es el que está de guardia. Ahí también tienen que definir ellos cuál es el nosocomio más cercano y dónde se puede trasladar como una especie de primera atención. Claro. Y después se delegará, como sabemos nosotros, aparte de Tacuarembó, bueno, se puede delegar al sur del país, que viene aquí a Montevideo. El transporte sanitario es muy importante. Y por último, el ingreso hospitalario, que evidentemente siempre ya está preparada la atención para casos de emergencia. Y decimos la rehabilitación y la reinserción del individuo al sistema nuevamente. Esto también es una etapa muy delicada, tiene que ser hecha por especialistas. Las huellas que deja en el cerebro un accidente es una huella indeleble, no es un tema muy fácil. Por lo tanto, tiene que ser hecho dentro de un proceso también que ayude a que el individuo se pueda integrar a la sociedad de manera normal. Estos son, digamos, los aspectos más importantes. Por lo tanto, lo que podríamos definir es, primero, proteger el lugar, proteger a los accidentados, que no ocurra un hecho mayor. La segunda, avisar, alertar, comunicarse con la emergencia. Y la tercera es la de socorrer. Esto está en una tercera instancia. Para nosotros es un hecho muy importante. Y como hoy dijimos al principio, los números que hay que llamar en carretera se puede hacer el 108 o el 911. En las zonas urbanas, con el 911 estaríamos, digamos, que protegidos. Pero personalmente hemos hecho alguna prueba, José, y tú sabes que la respuesta no es tan inmediata. Te iba a preguntar eso, ¿qué niveles de reacción hoy, de respuesta hay para un accidente en ruta aquí en Uruguay? Realmente estamos un poco lejos de poder estar en una situación de coordinación total. Realmente estamos lejos y la Organización Mundial de la Salud ya ha hablado varias veces aquí en el sistema sanitario de corregir esta situación. Se ha mencionado en los últimos tiempos un helicóptero, algunas unidades ubicadas estratégicamente en las rutas, pero esto hoy no existe.
Y la primera hora es la hora de oro. Es decir, en esa primera hora es donde nosotros podemos dejar viviendo o que quizás pueda fallecer un individuo. Más, hay casos donde la prolongación del individuo en la espera puede tener infecciones, ¿verdad? Y están vinculadas directamente con el accidente. Y esto lo vemos, creemos modestamente lo decimos y con todo respeto, estamos viviendo en el siglo XXI y esta necesidad que hemos visto hoy de auxiliar las rutas con este porcentaje de aumento que hemos tenido. Sí, un 20% son las cifras a agosto, desde que comenzó el año, 20% por encima de la cantidad de muertes del año pasado, del 2010, en ese mismo periodo. Asusta un poco, ¿no? Terriblemente. Vamos a terminar batiendo récords otra vez este año y no podemos decir que sea solamente el aumento del parque automotor, porque Alemania aumentó en 30 millones los vehículos y no aumentó la cifra en ese porcentaje de ni muertos ni lesionados. Si bien algo tiene que ver, creemos nosotros que acá lo que falta es una actitud de respeto hacia situaciones que hoy el individuo se ve sobrepasado por esa tecnología que hoy tienen los vehículos y que el individuo cree ser superpoderoso para dominar. Gracias, Arturo. Nos reencontramos la próxima semana. Con todo gusto, José. Cerramos por aquí Doble Vía. Nos vemos.